¿Te has puesto a pensar alguna vez cuánta energía desperdicias repitiendo lo que te pasa una y otra vez? ¿Cuántas ocasiones habrás mencionado tus problemas como si fueran parte de quién eres? Lo que compartes no solo le da información al mundo, también te condiciona. Cada palabra que eliges da forma a tu mente, a cómo ves las cosas y a tu futuro. Si no aprendes a manejar lo que sale de tu boca, acabarás atrapado en una narrativa que tú mismo estás creando, pero sin ser consciente de ello. Este no es un video para que te lamas las heridas. Es un reto para que te calles cuando lo único que vas a contar te resta fuerzas, para que asumas el control de tus palabras y con ello, de tu existencia. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dejar de nutrir lo que te limita. Antes de empezar, te invito a que dejes en los comentarios esta frase. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy estoico. Hazlo ya. No es solo un comentario. Es una afirmación, una orden directa a tu mente. Porque lo que escribes lo repetirás y lo que repites se queda grabado. Esta frase te va a ayudar a reprogramar tu mente, a tomar las riendas de tus palabras y a vivir desde la conciencia. Escríbelo y que quede grabado en tu subconsciente. Primero, deja de contar lo que está sucediendo en tu vida. Deja de repetir una y otra vez lo mismo, porque cada vez que lo haces, estás afilando esa historia, te la estás creyendo más y más, y te estás atando a ella. No se trata de ignorar lo que te ocurre, no se trata de reprimir, pero sí se trata de ser consciente del poder que tienen tus palabras para moldear tu realidad. Cuando hablas sin parar de tus problemas, de tus carencias, de tus heridas, las haces crecer, les das protagonismo, las conviertes en parte de tu identidad. Y cuando tu identidad se centra en lo que te duele, en lo que te falta, en lo que no va bien, es muy complicado que puedas avanzar. Hay personas que no logran mantener una charla sin mencionar sus problemas. Al principio, parece que lo hacen para liberar tensiones, pero con el tiempo uno se da cuenta de que se han encariñado con esa historia. Se sienten únicas por sufrir. Se sienten validadas cuando otros las escuchan, y aunque no lo reconozcan, eso se convierte en una especie de adicción emocional. Cada palabra que repiten, cada queja, cada relato triste, es una reafirmación de su zona de confort. Porque si el problema siempre está afuera, entonces no tienen que cambiar nada en su interior. Pero, ¿qué pasaría si hicieras lo opuesto? ¿Qué pasaría si en vez de hablar de tus problemas, comenzaras a compartir tus sueños? ¿Y si contaras más sobre lo que te inspira y menos sobre lo que te frena? ¿Y si decidieras cambiar tu historia? No hace falta que finjas que todo está perfecto. No se trata de ignorar lo que sientes. Se trata de elevar tu nivel de conciencia y aceptar que tú decides qué narrativa repetir. La historia que repites se transforma en tu realidad. Si te enfocas solo en lo que te duele, estás alimentando una mentalidad de escasez. Es como si estuvieras regando malas hierbas a diario. Pero cuando decides hablar de lo que te hace sentir vivo, de lo que te impulsa, de las ideas que encienden tu espíritu, entonces tu energía se transforma. Tus charlas dejan de ser agotadoras y se convierten en algo inspirador. Empiezas a mirarte de otra manera, y eso lo percibe todo el que te rodea. A menudo pensamos que compartir nuestros problemas nos hace más genuinos, más auténticos, pero en realidad, muchas veces lo hacemos para evitar la responsabilidad de actuar. Es más sencillo contarle a todos que no tienes dinero, que estás estresado, que no puedes más que hacer un cambio real, porque un cambio exige silencio, reflexión y, sobre todo, coherencia. Y eso asusta. Por eso es tan habitual llenar los espacios vacíos con palabras. Sin embargo, si realmente deseas sanar, crecer y avanzar, tendrás que dejar de contarlo y comenzar a vivirlo. El estoicismo nos enseña a mirar hacia adentro y a concentrarnos en lo que podemos controlar. Y algo que siempre está bajo nuestro control es lo que decimos, tanto dentro como fuera de nosotros. Epicteto solía decir que no son las circunstancias las que nos afectan, sino las percepciones que tenemos sobre ellas. Si cada día repites que tu vida es complicada, entonces así será. Pero si decides hablar desde la fortaleza, incluso si te encuentras en medio del desorden, tu mente comenzará a alinearse con esa fuerza. Comienza a elegir tus palabras con más atención, no porque debas impresionar a nadie, sino porque lo que expresas
se convierte en lo que piensas, y lo que piensas se transforma en lo que vives. Quizás no puedas cambiar tu situación de la noche a la mañana, pero sí puedes modificar tu narrativa, y eso, créeme, tiene un poder transformador. Cuando te concentras en lo que realmente posees, en lo que de verdad puedes hacer y en lo que te motiva, tu vida comenzará a expandirse. Nuevas personas, nuevas oportunidades, nuevas ideas, todo empieza a alinearse a tu favor. No es que la suerte haya cambiado, sino que decidiste dejar de dar tanto poder a lo que te frena. Así que, en vez de enfocarte en lo que está sucediendo, comienza a visualizar lo que deseas crear y luego sal a experimentarlo. En segundo lugar, tus palabras enseñan a los demás cómo deben tratarte. No se trata solo de lo que dices, sino de la forma en que lo dices. Cada conversación, cada respuesta, cada mensaje que envías, le está mostrando a quienes te rodean cómo deben verte, escucharte y relacionarse contigo. Si hablas desde un lugar de inseguridad, es muy probable que los demás también te perciban como alguien inseguro. Si te expresas con quejas constantes, si te describes como alguien que no puede, que no sabe o que siempre tiene problemas, los demás aprenderán a tratarte como a una víctima. Aunque no te des cuenta, lo que dices está dando indicaciones. Hay una gran diferencia entre una persona que se expresa con claridad y tranquilidad y otra que siempre habla desde el desorden emocional. Y esto no tiene nada que ver con actuar. No se trata de esconder lo que sientes, sino de tomar las riendas de cómo decides comunicarlo. Si en una discusión pierdes el control, gritas, insultas o te quejas, estás mostrando a los demás que contigo todo es un lío, que en momentos difíciles no se puede contar contigo. Pero si incluso en medio del conflicto logras hablar con firmeza, sin perder el respeto por ti mismo ni por la otra persona, la percepción cambia por completo. Observa la diferencia entre alguien que ha trabajado en sí mismo y alguien que reacciona desde su dolor. No somos conscientes del poder que tiene nuestro lenguaje, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Porque lo que dices de ti mismo, lo que repites sobre tu vida, sobre lo que crees que mereces o no, se transforma en una afirmación que los demás comienzan a aceptar como verdad. Y lo peor es que tú también lo haces si constantemente te describes con frases como «siempre me equivoco», «soy muy complicado», «no soy suficiente». No solo estás reforzando esas ideas en tu mente, sino que también le estás dando a los demás el permiso para verte de esa manera. Si no estableces tú mismo el estándar de cómo quieres que te traten, ellos lo harán por ti, basándose en lo que tú has mostrado. Habla con intención, incluso cuando estés cansado o molesto, porque las palabras que eliges en esos momentos son las que más impactan. Si te comunicas con respeto, firmeza y claridad en las situaciones difíciles, los demás entenderán que tu energía no depende de lo que te rodea, y eso genera confianza y respeto. Cuida tu tono, tu mirada, los silencios entre las palabras. Todo cuenta. Muchas veces, comunicas más con la forma en que lo dices que con el contenido de tus palabras. Esto no significa que debas ser perfecto, ni que no puedas mostrarte vulnerable. Al contrario, expresar tu vulnerabilidad de manera adecuada también ayuda a los demás a conectarse contigo de forma genuina. Sin embargo, hay una gran diferencia entre compartir desde la conciencia y desbordarte sin control. Uno genera cercanía, mientras que el otro solo provoca ruido. Opta por ser alguien que transforma el ambiente al hablar, en lugar de contaminarlo. El estoicismo nos recuerda que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestros pensamientos y acciones, lo que incluye lo que decimos. Marco Aurelio solía decir que debemos hablar solo cuando sea necesario, y que nuestras palabras deben ser suaves, pero firmes. No hace falta gritar para que te respeten. No necesitas imponerte. Solo es necesario que seas coherente contigo mismo y que tengas la calma para decidir cómo te expresas, incluso cuando sientas que todo dentro de ti quiere estallar. Al poner esto en práctica, tus relaciones se transforman, no porque los demás se conviertan de repente en personas mejores, sino porque tú marcas un nuevo nivel. Cuando te comunicas desde la confianza y el respeto, estás transmitiendo que eso es lo que esperas recibir a cambio. Y si alguien no puede ofrecerte eso, se alejará por sí solo.
No necesitarás suplicar por respeto ni por reconocimiento. Tu sola presencia lo pedirá de forma natural. Comienza a observarte. Presta atención a cómo hablas de ti mismo, cómo reaccionas cuando las cosas no salen como deseas y cómo te refieres a los demás. Cada palabra puede ser una semilla que crece o un obstáculo que te frena. Puedes edificarte o sabotearte solo con abrir la boca. Así que habla como si tus palabras fueran un reflejo de tu valor, porque lo son, y los demás aprenderán de ti, no por lo que les digas, sino por la forma en que decides expresarlo. En tercer lugar, no compartas los detalles de cómo estás mejorando tu vida, no porque debas ocultar lo que haces, sino porque hay un verdadero poder en resguardar lo que estás construyendo. Al iniciar un camino de transformación, ese terreno es delicado, es tuyo, y aún lo estás explorando. En ese momento, cualquier opinión de los demás puede influir en ti más de lo que imaginas. Puedes tener una motivación intensa, pero si la compartes demasiado pronto, corres el riesgo de que otros la debiliten con sus dudas, críticas o incluso con su apoyo que parece sincero. Porque sí, hasta los cumplidos pueden desviar tu atención si llegan antes de lo debido. Es tentador hablar sobre todo lo que estás haciendo para mejorar tu vida, sobre los nuevos hábitos que estás adoptando, las decisiones difíciles que estás tomando y las heridas que estás sanando, ya que contar todo esto te da una sensación de progreso, como si al compartirlo ya hubieras logrado algo. Pero la realidad es otra. Hablar de tu proceso no equivale a vivirlo. Y muchas veces, cuanto más lo cuentas, menos fuerza interna mantienes para seguir adelante. El cambio genuino no necesita un público, necesita dedicación. Además, no todos merecen ser testigos de tu transformación. No todas las personas van a recibir esa información con respeto o entendimiento. Algunos la utilizarán en tu contra. Otros no podrán evitar proyectar sus propias inseguridades sobre tu camino, y hay quienes simplemente no lo comprenderán. Y no tienen por qué hacerlo, ya que este trayecto es tuyo, es tu batalla, tu progreso, tu disciplina, tu silencio. Cuanto más personal lo mantengas, más fuerza irás acumulando, porque no buscas la aprobación de nadie, sino tu propia evolución. Cuando hablas demasiado pronto sobre tus cambios, la validación externa se convierte en una recompensa anticipada. Y eso puede ser riesgoso, porque los halagos pueden hacerte sentir que ya has llegado, cuando en realidad solo has dado el primer paso, y esa sensación engañosa de logro puede debilitar tu impulso. El verdadero crecimiento requiere humildad y paciencia. Necesitas estar tan concentrado en el proceso que no te importe si alguien lo ve o no, porque lo haces para ti, no para impresionar a los demás. El estoicismo nos enseña que no es necesario exhibir nuestras virtudes, sino vivirlas de verdad. Epicteto solía decir: no hables de tu filosofía, simplemente vívela. Esa frase lo dice todo. No tienes que dar explicaciones sobre por qué estás cambiando. No es necesario que justifiques tus nuevos hábitos o decisiones. Simplemente, haz lo que sabes que debes hacer y deja que los resultados hablen por ti, cuando sea el momento, no antes. Al mantener tu proceso en privado, evitas la presión de cumplir con las expectativas de los demás. Te permites cometer errores, ajustar el rumbo y aprender sin el juicio de afuera. Y eso es realmente liberador. Puedes fallar sin tener que dar cuentas. Puedes experimentar con nuevas estrategias sin temor a lo que piensen los demás, porque no hay nadie observando. Solo estás tú contigo mismo. Y eso es más que suficiente. Cuidar tu proceso es una manera de respetarlo. Es una forma de honrar lo que estás tratando de construir. Si estás en el camino de aprender a quererte más, no hace falta que lo anuncies. Si estás superando una adicción, no es necesario que se lo cuentes a todo el mundo. Si te estás esforzando en tu disciplina, tu espiritualidad o tu salud, no hace falta que lo compartas. Simplemente hazlo. Hazlo todos los días. Hazlo aunque nadie lo note, porque lo que realizas en privado resuena de manera poderosa en tu vida. Y esa resonancia, con el tiempo, se transforma en un testimonio que no requiere palabras. Mantén el silencio hasta que tu avance se convierta en algo tan evidente que no puedas esconderlo. Porque cuando la transformación es genuina, no necesita ser proclamada. Se percibe, se siente
y llega por sí sola, sin necesidad de forzar nada. Así que deja de contar cada pequeño paso. Concéntrate en recorrer el camino. El crecimiento personal no es un espectáculo. Es un ritual sagrado entre tú y la persona que deseas ser. Cuida de ti mismo, protege tu proceso y sigue avanzando. En cuanto a tus resultados, permite que hablen por ti, porque al final del día, lo que realmente importa no es lo que dices que harás, sino lo que efectivamente llevas a cabo. Hay un montón de personas que se quedan atrapadas en las palabras, en las intenciones y en esos planes que suenan espectaculares, pero que nunca se concretan. Hablan de lo que van a conseguir, de sus objetivos, de sus ilusiones, pero pasan los días, los meses, y todo sigue igual. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque hablar nos da una falsa sensación de progreso. Nos proporciona ese pequeño subidón de dopamina, como si ya estuviéramos más cerca de lograrlo solo por mencionarlo. Pero eso es una trampa. La diferencia entre quien edifica una vida sólida y quien solo la sueña radica en el trabajo silencioso, en lo que nadie observa, en las decisiones que no se hacen públicas, en la constancia diaria, sin necesidad de recibir aplausos. Porque cuando realmente te concentras en ejecutar, en mejorar y en avanzar, no necesitas estar contando todo el tiempo lo que haces. Tus resultados comienzan a ser evidentes. Tu crecimiento se vuelve visible sin que tengas que dar explicaciones. Y ahí es cuando sucede la magia. La gente comienza a valorarte no por lo que dices, sino por lo que realmente eres. No estás aquí para convencer a nadie de lo que vas a conseguir. No hace falta que anuncies cada movimiento que haces. De hecho, muchas veces hablar en exceso te resta fuerza, ya que cuanto más hablas sobre lo que planeas hacer, más energía inviertes en el discurso y menos te queda para actuar. Además, al contar tus planes a todo el mundo, generas una presión innecesaria y abres la puerta a opiniones que, a veces, no necesitas. A veces, lo más inteligente es permanecer en silencio, concentrarte y presentarte un día con los resultados en la mano. Deja de buscar la aprobación de los demás antes de tener logros. No necesitas que nadie valide tus intenciones para comenzar. Solo hace falta que te comprometas contigo mismo y con tus metas. Si realmente te tomas en serio lo que estás creando, sabrás que las palabras son secundarias. Lo que realmente te va a distinguir de los demás es tu habilidad para pasar de las palabras a los hechos, porque todos hablan, pero muy pocos actúan. El estoicismo nos enseña a enfocarnos únicamente en lo que está en nuestras manos, ya que nuestras acciones son lo único que realmente podemos controlar. Marco Aurelio solía decir que un trabajo bien hecho es la mejor muestra del carácter de una persona. No hace falta embellecer tus intenciones con frases elaboradas. Haz lo que tienes que hacer, hazlo en silencio y deja que los resultados hablen por sí mismos. No te obsesiones con demostrarle a todo el mundo lo mucho que te esfuerzas. El verdadero éxito se cultiva en la intimidad. Es en esos días en los que nadie te aplaude donde estás construyendo la base sólida que más tarde se convertirá en inspiración. Porque cuando lo consigues, sin hacer ruido, sin buscar atención, tu historia tiene mucho más peso. Y la gente no solo te escucha, sino que también te respeta. Si deseas tener una buena reputación, comienza con acciones contundentes. Si deseas que los demás te perciban como una persona de confianza, empieza por cumplir tus propias promesas. El mundo está repleto de ruido, de promesas que no se cumplen y de discursos motivacionales que carecen de disciplina. Tú puedes marcar la diferencia. Tienes la opción de concentrarte en hacer en lugar de solo hablar. Cada mañana puedes levantarte sabiendo que tu compromiso no está con lo que piensen los demás, sino con el camino que decidiste seguir. Y cuando llegue ese instante, porque llegará, en el que tus logros hablen por ti, comprenderás que nunca fue necesario hacer anuncios, que el silencio fue tu mejor compañero, que tu esfuerzo no pasó desapercibido, aunque al principio nadie lo notara, porque el verdadero respeto no se exige, se conquista, y se conquista a través de acciones, coherencia y resultados que son imposibles de pasar por alto. Así que habla menos, actúa y permite que tu trabajo se exprese por ti. Número 5. Reescribe tu relato, porque la manera en que te expresas sobre ti mismo no es solo una simple descripción,
Es una afirmación. Cada vez que dices, yo soy así, o a mí siempre me sucede esto, estás definiendo los límites de tu identidad. Y si esa historia surge del sufrimiento, del fracaso o de la frustración, entonces vas a quedarte atrapado en ese patrón, incluso cuando ya no te represente. El problema no radica en haber vivido momentos complicados. El verdadero problema es quedarte estancado en ellos a través de las palabras que repites a diario. Tu historia no está grabada en piedra. Tienes la capacidad de transformarla. Puedes optar por dejar de hablar de ti como si fueras alguien roto, como si no pudieras, como si siempre fallaras. Puedes comenzar a utilizar un lenguaje que te impulse hacia adelante, porque cuando modificas las palabras que empleas para describir tu vida, tu mente también comienza a funcionar desde un nuevo enfoque. No se trata de olvidar tu pasado, sino de dejar de cargarlo como si fuera una condena. No eres tus fallos, eres lo que decides crear a partir de ellos. Observa cómo te expresas sobre ti mismo cuando cometes un error. Sueles decir que lo arruinas todo, o puedes optar por decir que es una oportunidad para aprender. La situación puede ser la misma: un error, una caída, un día complicado, pero el efecto es totalmente distinto según la historia que decidas contar, porque tus palabras no solo muestran tu perspectiva del mundo, también la nutren. Y si constantemente hablas desde el sufrimiento, tu realidad se adapta para seguir validando esa narrativa. Reescribir tu historia comienza con pequeñas elecciones. Cuando dejas de decir que eres impaciente y empiezas a afirmar que estás aprendiendo a ser más sereno. Cuando cambias, no puedo, por estoy buscando la forma. Cuando, en vez de relatar todo lo que salió mal, decides centrarte en lo que has aprendido de ello. No se trata de ignorar la realidad, sino de darle un nuevo sentido, uno que te motive y no que te limite. La gran mayoría de la gente no se percata de que repiten la misma historia día tras día, y lo hacen con tal firmeza que su vida se convierte en una repetición continua de ese mismo relato. Sin embargo, si te animas a modificar ese relato, todo comienza a transformarse. En ocasiones, lo único que necesitas para abrir la puerta a una nueva etapa en tu vida es cambiar una palabra en tu diálogo interno. De no soy bueno en esto a aún no lo domino, pero estoy avanzando. Ese pequeño cambio puede ser el inicio de una metamorfosis significativa. El estoicismo nos enseña que no son los acontecimientos los que nos impactan, sino cómo los interpretamos. Epicteto solía decir que no es lo que te sucede, sino tu forma de verlo, lo que define tu experiencia. Así que, si logras cambiar esa interpretación, puedes alterar la emoción que surge de ella. Y si modificas la emoción, puedes transformar tu energía. Y con una nueva energía, tu relato empieza a reescribirse a través de acciones concretas. No estás obligado a quedarte atrapado en las etiquetas que tú mismo te pusiste en momentos de sufrimiento o temor. Tienes la capacidad de reinventarte tantas veces como necesites, pero para lograrlo, debes dejar de aferrarte a la historia que te limita. Es hora de dejar de decir, yo siempre he sido así. Mientras te aferres a esa versión de ti, estarás impidiendo que la persona que realmente quieres ser avance. Comienza hoy mismo. Presta atención a cómo te expresas sobre ti. Tus palabras pueden construir o destruir, te pueden impulsar hacia adelante o mantenerte atado al pasado. Cada vez que hablas de ti mismo, estás eligiendo la dirección en la que te mueves. Así que hazlo con propósito. Habla como alguien que ya se imagina creciendo, como quien entiende que el pasado no determina el futuro, a menos que tú lo permitas. Tu historia no tiene que permanecer igual. Tienes el lápiz en la mano. Así que reescríbela con determinación, amor propio, sinceridad y visión. Que cada palabra que pronuncies te acerque un poco más a la vida que realmente mereces. Porque esa vida no se logra repitiendo los mismos viejos relatos. Se construye creando algo nuevo con valentía cada día. Sexto punto. La disciplina en lo que dices refleja la disciplina que llevas dentro. No se trata solo de expresar cosas agradables o de cuidar las formas. Es aprender a manejarte a ti mismo desde adentro hacia afuera, porque quien no puede controlar sus palabras, tampoco puede controlar sus emociones, y quien no controla sus emociones, acaba siendo prisionero de sus impulsos. Lo que sale de tu boca es un reflejo de lo que sucede en tu interior.
Y muchas veces, ese desorden interno se manifiesta como críticas, quejas o reacciones impulsivas, pero también puede aparecer como un silencio consciente, una pausa inteligente o una palabra adecuada en el momento preciso. Hay quienes justifican su falta de filtro diciendo, yo soy así, digo lo que pienso, pero hay una gran diferencia entre ser sincero y ser esclavo de tu propio desorden. La honestidad sin sabiduría es simplemente una forma de ego enmascarada. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No todo lo que sientes debe ser expresado al instante. Porque cuando hablas impulsivamente, no estás comunicando, estás soltando emociones que no has aprendido a manejar. Y eso no edifica, eso desmorona. La verdadera fortaleza no radica en gritar más alto, ni en responder de inmediato. La verdadera fortaleza se encuentra en saber cuándo callar, en tener la capacidad de esperar a que la emoción se disipe antes de hablar, en tener la paciencia de elegir tus palabras, no para manipular, sino para ser fiel a ti mismo. Porque cuando aprendes a comunicarte desde la serenidad, incluso en medio de un conflicto, no solo cuidas tus relaciones, también refuerzas tu carácter. Tus palabras comienzan a tener más peso, y los demás lo perciben. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, es una herramienta para dirigir tu vida. Si no entrenas esa herramienta, puede volverse en tu contra. Las palabras que decimos pueden perjudicar relaciones que te costó años edificar. Comentarios impulsivos pueden cerrar puertas que jamás se volverán a abrir. Por eso, comunicarse con control no es una restricción, es una forma de liberación, porque no actúas desde el desorden, sino desde la conciencia. Y por supuesto, es complicado, sobre todo cuando estás enojado, frustrado o agotado. En esos instantes es cuando resulta más sencillo dejar que las emociones hablen por ti. Pero es precisamente en esos momentos donde se forja la verdadera habilidad. No cuando todo está tranquilo, sino cuando todo en tu interior quiere estallar. Y tú decides respirar, tomarte un momento y responder con claridad, no para agradar a los demás, sino para estar en paz contigo mismo, para sentir orgullo después, no remordimiento. El estoicismo lo enseña con claridad. Quien controla su palabra controla su esencia. Séneca decía que debemos ser cautelosos con lo que expresamos, porque una sola palabra puede ser el inicio de la calamidad, y también puede ser el comienzo de la curación. La clave está en el estado mental desde el que nos expresamos, ya sea desde el deseo o desde la virtud, desde el orgullo o desde la sabiduría, desde el desorden o desde la calma. Tómate un momento para respirar antes de hablar. Ese simple gesto lo cambia todo. Un instante de pausa puede ahorrarte una semana de problemas. Aprende a observar tus emociones sin sentir la necesidad de reaccionar al instante, no porque debas reprimirte, sino porque tú decides cuándo y cómo comunicarte. Esa decisión te convierte en el dueño de ti mismo. Y cuando eres el dueño de ti, nadie más puede arrastrarte a su descontrol. Tu voz es un instrumento valioso, así que úsala con propósito. Que cada palabra que salga de tu boca sea un reflejo de la persona que deseas ser, no del dolor que todavía estás superando. Que hable tu sabiduría, no tu herida. Porque cuando te expresas de forma clara, firme y respetuosa, los demás lo perciben y comienzan a tratarte de otra manera, con mayor respeto, más atención y más cuidado. Y no es que estés manipulando a nadie, sino que tu presencia irradia equilibrio, y eso es lo que forja relaciones más saludables, decisiones más acertadas y una vida más en sintonía con la persona que realmente deseas ser. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, ten esto en mente. La disciplina en tus palabras es un acto de amor hacia ti mismo. No se trata de callar por temor, sino de hacerlo por sabiduría. Es hablar solo cuando lo que tienes que decir pesa más que el silencio. En séptimo lugar, el silencio como herramienta para manejar el estrés y la ansiedad. Sin embargo, rara vez lo utilizamos con propósito. Estamos rodeados de ruido, notificaciones, charlas incesantes, pensamientos acelerados y distracciones constantes. Y en medio de todo ese desorden, lo más complicado es escucharnos a nosotros mismos. Es en esos momentos donde el silencio se transforma en un refugio, en un espacio sagrado donde podemos respirar, mirar hacia adentro
y regresar a nuestro centro. No necesitas horas ni retiros para lograrlo. A veces, unos pocos segundos de silencio auténtico son suficientes para transformar por completo tu estado emocional. Cuando te sientes presionado, cuando parece que todo te desborda, tu mente comienza a acelerarse sin control. Te llenas de pensamientos sobre todo lo que podría salir mal, sobre las cosas que tienes que hacer, sobre lo que debiste haber dicho o hecho de otra manera. Y en medio de ese caos mental, lo último que logras encontrar es claridad. Pero si en ese instante te permites hacer una pausa, quedarte en silencio, cerrar los ojos un momento y simplemente ser, algo comienza a cambiar. Tu cuerpo libera tensión, la respiración se vuelve más profunda, el ruido mental se apacigua y el silencio se restablece. El inconveniente es que muchas personas sienten temor al silencio, porque en él no hay distracciones. En el silencio surgen las emociones que preferimos evitar. Pero precisamente por eso es tan importante, porque solo cuando nos atrevemos a estar en paz con nosotros mismos, podemos empezar a comprender lo que realmente sucede en nuestro interior.